Yo sé que se puede sentir, tú que nos estás escuchando, que quizás estás empezando, ¿verdad? En tu viaje de podcasting, que para hacer podcast tienes que ser como que experto en un montón de cosas. Yeah. Y ahora te estamos diciendo que seas también experto o experta en copywriting. No tienes que ser experto, pero yo sí creo que, ¿verdad? Utilizar un poquito, aprender unas cuantas técnicas de cómo escribir un buen copy, Ujú. un buen mensaje, un buen caption. Eso sí te puede ayudar un montón, porque pues, es una manera distinta de cuando tú estás, todos lo hacemos, estamos en el celular, scroll, 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 scroll. Tú quieres parar ese scroll. Sí, Tú quieres que cuando alguien vaya por ahí así subiendo y vea tu post o tu reel o tu TikTok o lo que sea, diga, espérate. Una de las maneras de hacer eso es con el visual, pero otra manera también es con el texto. exacto, Porque si tú pones algo, un gancho, exacto. pero ese tipo de hook es como que por donde no necesariamente ese clickbait. Yo diría que más que el clickbait, te vayas por el gancho, que eso lo que quiere decir es, por Ujú, ejemplo, toca la fibra de tu audiencia. Y eso por lo regular funciona cuando tocas el punto de dolor de tu audiencia. Si tú le das eso, ujú. la gente se engancha. Entonces, busca algo que atrape a tu audiencia, sea una pregunta, una parte del texto, y después no venda tickets sin dar función. Deliver. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Y Podcasting. yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que lo consumas. Yo estoy grabando este episodio desde la cabina en el Collab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Le agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo muy bien. Contenta de estar aquí en este episodio hoy, de grabar, ready para discutir el newsletter de hoy. Hay un montón de cosas bien interesantes. Recuerda que este episodio tiene capítulos, así que si quieres ir directamente a una de las partes, ¿verdad?, que vamos a hablar aquí sobre el newsletter, pues usa una aplicación de podcasting moderna como Pocket Cast o Apple Podcast y puedes brincar a cualquiera de estos capítulos. En los capítulos vamos a hablar de que el número de podcasts activos está subiendo. También vamos a hablar de la gente de 55 años o más en Estados Unidos están consumiendo cada vez más podcasts. El futuro del podcasting no es el video. ¿Y cuál es el futuro entonces? Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de cómo se desempeñan los mejores podcasts en Estados Unidos en redes sociales, que por aquí alguien nos va a decir exactamente qué está pasando con eso. Vamos a hablar del episodio extra que tuvimos esta semana hablando con Nuria Net, creadora de Las Cosmos. Y en los tips, trucos y estrategias vamos a hablar de cómo determinar tu estilo para hacer entrevistas, cómo considerar el lenguaje que usas cuando compartes en redes sociales tu episodio. Si ya hiciste el check-in de tu podcast, tienes que hacerlo, tienes que chequear qué está pasando. Y 5 tips para empezar un podcast, pero no son los tips que usualmente la gente hace de el mejor micrófono, el Yes. mejor hosting. Va un poquito más allá, así que vamos a hablar de eso. Ya me invito. Yes, así mismo es. Así es que vamos a comenzar ya, directos al grano. Esto lo vi y me gustó lo que vi. Sube el número de podcasts activos. Cuéntanos, Julio, ¿qué dice la gente de Listen Notes? Listen Notes está diciendo que el podcasting está viviendo el mejor momento desde la pandemia, which is a little bit crazy, ¿verdad? Como que suena bien raro, Ujú. porque en la pandemia todos estábamos encerrados y la gente dijo, pues, ¿sabes qué? Déjame empezar un podcast ahí grabando por Zoom o lo que sea, que se chave con mis amigos, porque no los veo. Y pensar que ahora que, ¿verdad? Que la pandemia nunca pasó, como dice, como mucha gente puede pensar, y nunca estuvimos encerrados, y, y que hay más podcasts siendo producidos, pues suena medio Ujú. loco. Pero la cosa también es que la tecnología se ha hecho más fácil, ahora es mucho más fácil grabar, producir, mucho más barato también Ujú. hacerlo. Hay cantidad de aplicaciones que te ayudan a producir un podcast, también hay más lugares donde puedes ir a hacerlo, así que hace un poquito de sentido también que está un poco más fácil, Ujú. ¿verdad?, a crear un podcast. Ellos dicen que según sus métricas, las métricas de Listen Notes, hay 533,000 podcasts que han lanzado al menos un episodio en lo que va de año, que esto duplica la cifra del 2024, y que hay 101,957 podcasts nuevos en lo que va de año, o sea, que por lo menos, o sea, que acaban de nacer este año. Esto no necesariamente significa que estos podcasts están activos Ajá.
¿verdad? Totalmente. Puede haber sido que tiraron un episodio, 2 episodios Y y ya. bye. Ujú. Exacto. Pero sí estamos viendo que esa creación está subiendo. Pero el dato que por lo menos a mí me sorprendió más es Brasil. Oh, sí. Estados Unidos es el país que más Ujú. produce, ¿verdad? 6 de cada 10 podcasts que se escuchan son de Estados Unidos, provienen de Estados Unidos. Pero Brasil es el segundo. Ahora, sí es un 6% solamente. O sea, Estados Unidos tiene 6 de cada 10 y Brasil solamente tiene un 6%. Pero como quiera, o sea, es un montón. Hay que considerar ahí que Brasil es un país enorme, o Enorme. sea, es Sí. enorme. Así es que yo creo que también eso es parte de lo que puede tal vez estar influenciando ese asunto, ¿no? Sí, y la cultura online también en Brasil es como que es otra cosa aparte. Es como que una Sí. subcultura bien interesante. Pero sí, o sea, es enorme. Hay más conexión, hay más gente con celular, hay más gente consumiendo y haciendo. Portugués es el tercer idioma que más se utiliza en la producción de estos podcasts. Está inglés, después español y luego portugués. Así que está bien interesante ver cómo sigue creciendo el podcasting allá en Brasil. Seguiremos pendientes a ver qué pasa con la industria en Brasil. Y otros que están aumentando el consumo de podcast son los boomers. Los boomers, nuestros amigos boomers, están aumentando el consumo de podcast. Bueno, dinos de qué se trata. Dinos de qué se trata, Julio. Esto fue Edison Research. Ellos publicaron data histórica, ¿verdad? De los últimos años, de cómo estaba yendo el consumo de esta audiencia en Estados Unidos, de 55 años o más. Y vieron que ha ido subiendo los últimos años. 27%, o sea, casi 3 de cada 10 personas de 55 años o más, han escuchado o visto un podcast en la última semana. Y eso viene subiendo de 14% en el 2022 y 2023 y 19% en el 2024. O sea, que es una tendencia clara de que esta gente está escuchando y está viendo más. Y lo que dicen también es que aunque quitáramos lo de ver y solamente fuese a escuchar, como quiera, esa tendencia iba a estar siguiendo. O sea, que ellos están viendo y escuchando, no les interesa, o maybe empiezan por uno y terminan por el otro, o hacen los dos. Pero esta gente, pues, tienen tiempo, tienen dinero. Yo creo también es parte de los OGs, ¿no? Del podcasting. Es parte de los que empezaron, por ejemplo, escuchando Serial, que empezaron Ujú. escuchando podcasts que fueron los que impulsaron realmente el podcasting en su inicio. Así es que posiblemente sea eso, no sé. Ya el podcasting ha sido parte de la vida de esta gente. O sea, llevan ya exacto, los 20 años escuchando y creando relaciones con estos shows y ya saben, ¿verdad?, cómo manejar, ¿verdad?, para descubrir o lo que sea. Pero lo que yo creo que sí esto nos enseña es la cantidad de oportunidad que hay Sí. específicamente para esa audiencia. Yo recuerdo hace unas cuantas semanas haciendo research, no lo llegué a poner en el Ujú. newsletter, pero había un lugar, yo creo que es en España, que ellos estaban haciendo, era un programa específico para gente mayor, yo creo que eran de 65 años o más, para que ellos crearan su podcast. Y yo creo que era gratis, o sea, era como que tú tenías espacio y ibas, y grababas lo que sea. Ok. Y había un ingeniero y te ayudaba con la producción y todo. Y había gente que iba y estaba grabando simplemente anécdotas o qué sé yo. Habían grupos y venían amigos a hablar. Que está súper cool, pero era una parte como que vamos a darle algo para esta gente para hacer, ¿verdad? Ujú. Porque son los retirados y ya pues quizá pues como que otra cosa social que pueden hacer y pueden venir. Pero era también como cultural, ¿no? Como que cuéntanos tus historias, vienes, grabas y te vas. O sea, y alguien después se encarga del resto, ¿verdad? De lo técnico, que quizás esa gente pues no están, Sí, ahí, ¿verdad? No ahí, quieren bregar ahí con eso. puede que haya un reto, por lo menos si me dejo guiar y si me escucha me mata, pero si me dejo de guiar por mi mamá y por mi papá, pues realmente la parte técnica, pues necesitan un poquito de ayuda en esa parte, de seguro. ¿Qué piensan? Alguien que nos diga Ya qué piensa. Mira, Benjamín Villagrán nos contestó al email del newsletter de esta semana, hablando de este tema de los boomers, y él dice, las métricas sobre boomers en Estados Unidos son muy motivadoras, pero la verdad son una excepción. No predicen comportamiento de consumo fuera de la realidad del primer mundo. En Sudamérica, hacer que un boomer escuche un podcast es un logro que no alienta ninguna expectativa de engagement. Te lo dice un boomer de tomo y lomo. Saludos desde Guayaquil, en Ecuador. Tienes razón, o sea, las métricas de Estados Unidos están
en Estados Unidos y Ujú. necesitamos métricas de otros lugares. Sí, esa es la importancia de hacer estos estudios de consumo y todo, porque sí, Estados Unidos es la más grande y ahí es donde el dinero se mueve y es donde más gente está escuchando, pero no necesariamente se representa lo que pasa en otros lugares. O sea, él está en Ecuador, pues sería excelente ver no solamente cómo la gente como él consumen el podcast, pero también el resto de las generaciones. O sea, sería interesante. Por eso es la importancia de tratar de buscar y mirar más afuera, ¿no? Sí, estos estudios que se hacen yo creo que son importantes para ver dónde estamos en cada área y en cada lugar, ¿no? Así es que, no sé, si quieren hacer algo en Ecuador y dejarnos saber de la información que hay, nosotros lo recibimos y lo ponemos en el, en el newsletter. Totalmente, totalmente. Muchas gracias a Benjamín por contestar el email. Haz como Benjamín también. Únete a esta conversación. Dale reply a ese email de Tropical Podcasting. Y mira, vamos a hacer que sales aquí en el podcast también y compartimos tu opinión y la discutimos también. Y bueno, el futuro del podcasting no es el video, sino la flexibilidad. Cuando lo leí dije, ok, estamos encajando ahora. Eso fue lo que dice Rob Greenlee, uno de los originales del podcasting. Cuéntanos qué dice ahí el Julio. Pues mira, sí, Rob, como menciona el newsletter, es uno de los OGs. O sea, que empezó el podcast, el tipo sabe de lo que está hablando. Y él está dándose cuenta, ¿verdad? Él está mirando todo el campo y está mirando y está diciendo que prácticamente está diciendo que la opción más inteligente ahora mismo es empezar a producir pensando ya qué vas a hacer en video y qué vas a hacer en audio. Que no necesariamente es uno o el otro. Que los creadores que más tendrán éxitos, él dice, van a ser esos que empiezan a producir pensando en ambos formatos. La cita que él menciona es: un podcast video first que respete la experiencia del audio puede llegarle a audiencias en ambos mundos. De acuerdo. Está totalmente en lo correcto, porque siempre hablamos de que el podcast, el video, pues es una compañía, esto, lo otro, pero a mí me gusta más esta manera de explicarlo de flexibilidad, que es no casarse con un formato, porque pues tú puedes tener algo que es audio first, pero pues, puedes hacer algo con eso, ¿verdad? Para poner videos, para poner clips, porque sabemos que para que te descubran y todo esto. Pero como el push también ahora es para hacer video, que cuando alguien dice quiero hacer un podcast, lo primero que le dicen es pues vamos a hacer un video, pues debe ser importante entonces, ok, pues vamos a hacer un video excelente, pero se tiene que escuchar bien. Sí. Se tiene que escuchar bien porque si yo lo estoy escuchando y no viendo, no me puedes cortar la experiencia. No solamente de que se escuche bien, pero igual, como lo hemos mencionado aquí, si estás mencionando una gráfica, si estás hablando de un traje, si estás hablando de un meme. Descríbelo para que la gente se haga la idea. Exacto. Describirlo para que quien está escuchando, pues por lo menos pueda hacer la imagen en su cabeza y no necesariamente tenga que parar y buscar y todo. Sí, de acuerdo. Y una de las cosas, por ejemplo, nosotras siempre tenemos en cuenta, pues nuestros podcasts son audio first y casi todo, al momento todo lo que tenemos es audio. Pero sí les decimos que se graben, que usen la cámara para hacer esos clips. O sea, eso ya lo tenemos pensado. Le decimos dónde posicionar la cámara, cómo usarla, qué es lo que tienen que hacer. Si están grabando por su cuenta, obviamente, si no somos nosotras. Pero eso, yo creo que es importante lo que él dice, eso de tener en mente ya para qué vas a usar qué en el medio. Si vas a usar el audio solamente, pues si vas a usar los clips. Si vas a ir en audio y video, pues cómo lo vas a hacer teniendo en cuenta que audio first. Pero Mayra, te voy a hacer una pregunta. Cuéntame. ¿Qué va a pasar la semana que viene, el julio 23? Que es tan importante que hasta salió en el newsletter aquí esta semana. Bueno, hay un evento que yo creo que ningún podcaster, por lo menos en el área de Estados Unidos, debería perderse, que es un estudio que hizo Metricool junto a Mumbler. Es un análisis que hicieron acerca de 12,000 posts en redes sociales de podcast. O sea, cómo los podcasters se están moviendo en las redes sociales, que están haciendo para tener visibilidad. Y disectan la información de podcasts bastante grandes y famosos en Estados Unidos. Y de esa información, entonces nos dan información a nosotros de la frecuencia con la que debemos postear, los hashtags para saber si están vivos o están muertos, que esa es una de las
de las últimas que está pasando en social media. También si necesitas poner emojis o no. Tácticas en el contenido que puedes robarte, que están usando estas otras personas. Así es que todo eso vamos a estarlo discutiendo. Yo voy a estar dando como un listado de do's and don'ts en el momento que estás haciendo tu podcast para tenerlo claro. Y vamos a discutir toda esa información y yo creo que va a estar bien interesante, sobre todo si eres podcaster. No te debes perder eso porque es la manera de estar, como quien dice, al día de cómo vas a dejar conocer tu podcast, una de las maneras que puedes dejar a conocer tu podcast. ¿Y estás ready? ¿Estás ready ya para meterla? Estoy todavía como que repasándome un par de cositas para poder obviamente hacerlo decente. Quiero dar una buena impresión, vamos, o sea, pero sí, estoy bien pompeada, ¿verdad? Me hizo mucha ilusión cuando me dijeron para hacerlo, porque creo que es chévere que también empresas pequeñas, gente que, como tú y yo, de a pie, que estamos haciendo podcast, podamos también digerir esto, porque lo vamos a decir desde el lenguaje para la gente que también está en ese punto como nosotros y no demasiado elevado, que después diga, pero yo no soy ni Joe Rogan, ni Cold Daddy, ni nada por el estilo, so, ¿qué hago? Así es que ¿cómo podemos poner eso en tierra para gente como tú y como yo? Pues esa va a ser, yo creo, parte de mi labor ahí. Y si te quieres registrar en este evento, es un evento gratis y como dijimos, va a ser este próximo miércoles, el 23 de julio. Puedes ir al link en la edición del newsletter y registrarte allí mismo para que no te pierdas esto y veas a Mayra meterle allí hablando de redes y de podcast. Así mismo, así es que ya saben, tenemos una cita, entren, pero más allá de eso, otra cosa que está pasando bien nítida es que tuvimos un episodio adicional ¿qué está pasando en el podcasting? Hablamos con Nuria Net, creadora de Las Cosmos, y también Nuria es un referente grande en la industria. Cuéntanos de qué se trata esa entrevista que hicimos con Nuria. Sí, Nuria definitivamente es una gran figura en el podcasting en español. Lleva un montón de tiempo haciendo esto y trabajando de la mano de compañías enormes también, y ahora mismo pues tiene también su propia compañía que se llama Shake It Easy y es creadora de Las Cosmos, ¿verdad? Que está tratando de conectar a la diáspora latina, específicamente la que está en Europa. Bueno, esta conversación, bueno, tú estuviste ahí, esta conversación estuvo brutal. Me gustó un montón, llevamos un montón de tiempo también tratando de coordinarla, se me hace un poquito difícil, ¿verdad? Por los cambios de horario, Nuria está en España, pero pudimos hacerlo esta semana. Y de verdad que me gustó un montón. Me gustó porque Nuria tiene como que una visión distinta de muchas de estas cosas. De hecho, cuando le preguntamos qué es un podcast, nos dio la contestación totalmente distinta. A lo que todo el mundo ha dicho. Nos han dado. Estuvo genial. Y pues nada, sí, la conversación estuvo súper chévere, así que puedes ir ahora mismo a buscar el episodio anterior a este, es la conversación con Nuria, y también pues en redes sociales hay 2 o 3 clips también, ¿verdad? De la conversación que puedes chequear, que va a estar súper cool. Y bueno, nada, le agradecemos a Nuria por su tiempo. Como le dijimos, las puertas están abiertas también a ella siempre que puede regresar para acá para hablar de lo que sea, porque nos gusta hablar con gente así. El subidón fue bueno. O sea, imagínate si hablamos la hora que grabamos, va una hora adicional que nos quedamos ahí hablando de podcasting y qué sé yo. Y nada, les podemos dejar el link en las notas del episodio para que la gente entre. Así mismo es. Les recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting, la edición de esta semana. Puedes ir a tropicalpodcasting.com para registrarte, suscribirte y te llega este email todos los jueves. La gente que más sabe de podcasting lee Tropical Podcasting todas las semanas. Mayra, tips, trucos, estrategias. ¿Tú tienes un estilo de entrevistar? Yo creo que lo he ido desarrollando poco a poco, sí. Sí. Me gustó esto que pusiste porque es verdad, están los que se la juegan y dicen adiós que reparta suerte, me voy a sentar aquí a hablar con esta persona aunque no sé nada. Para mí eso es un poquito de falta de respeto a la persona que está al frente tuyo. Como que si de repente tú le dices, bueno, cuéntame quién tú eres, como que, bueno, tú no se supone que sabes quién yo soy, por algo me invitaste, ¿no? Claro. Tener cuidado con eso yo creo que es importante. Están los que organizan, que aquí lo describen como el plotter, el que organiza todo, hasta el último suspiro de lo que va a decir en esa entrevista y cómo le va a preguntar y todo.
esa organización está chévere y la preparación obviamente, pero no al punto que vayas a organizarlo tanto que no dejes espacio ni siquiera a que salga algo natural, que la persona hable y que le cortes inclusive cuando te está dando, eso yo lo he visto, que te cortan cuando está dando una información que tú dices, pero espérate, estoy terminando un pensamiento. Eso, tener cuidado con eso. Y el híbrido, que combina ambas cosas, yo creo que ese híbrido está nítido. Ese híbrido de te preparas lo suficiente, no tanto como para hacer robótica, pero lo suficiente como para que la persona diga, tú sabes quién yo soy y tú investigaste y sabes información. Sobre todo, hay veces, dependiendo del tipo de entrevista que estás haciendo, hay gente que se emociona cuando de repente tú le dices algo que ni se imaginaban que tú podías llegar con eso. Claro, hay gente que no, hay gente que dice, ¿cómo tú sabes eso? Por favor, calla boca. Pero hay gente que Ajá. se emociona. Corta Ajá, esto, corta corta esto. eso y te lo dicen, está bien. Pero hay gente que se emociona y dice, wow, ¿cómo tú sabes eso? El de Sean Evans, creo que es el nombre del de Hot Ones. The Hot Ones. Él hace eso mucho. Ellos hacen una investigación. A mí me gusta ver Hot Ones no solo por las reacciones de la gente con los chicken wings, pero con las alitas de pollo, sino que son picantes, venga, sino por la manera en que entrevista, porque hace mucho eso. Se va bien para atrás y de repente saca buenas historias. Y yo creo que él hace una cosa que es lo que a mí me gusta hacer, que lo aprendí en coaching, que se llaman las reflexiones, que es que tú repites lo que la persona te contestó, más o menos en sus palabras o en sus mismas palabras, y hay muchas veces ahí que das pie a que la persona abunde más en ese punto. Entonces, si a ti te interesa algo, tira una reflexión por lo regular y ahí como que la gente como que sigue, se emocionan y siguen hablando. Y muchas veces, que era lo que te decía, a veces con 3 preguntas que tú hagas, ya sabes que eso te da para media hora probablemente. Sí, la parte del plotter, ¿verdad? De esa gente que están bien estructurados. Pasa mucho eso, que van, ok, tengo estas preguntas y esto es lo que voy a hacer y ya van como que enfocados en eso y me voy a hacer la pregunta, reciben una respuesta que deja la puerta abierta a un follow-up, ¿verdad? Como que, pero, y explícame eso. Pero están tan centrados en tengo que hacer la próxima pregunta. Sí. Que brincan. Y a veces tú te das hasta cuenta cuando estás escuchando estas entrevistas así, con alguien de esa manera, porque estás como que, mano, primero que se siente como tú, robótico, Ajá. bien rápido, y no estás dando el espacio a la pregunta para que se quede al aire, o como quien está escuchando también piensa un poquito en la pregunta o en la respuesta y diga, espérate, o sea, y haga algún tipo de reacción. Que por eso, pues, el híbrido es mejor por eso mismo, porque, pues, sí, tú tienes tu preparación, como tú dices, tienes que prepararte porque no puedes ir ahí, o sea, sin saber, pero no puedes dejar que esta preparación que tú haces behind the scenes, ¿verdad? Antes de la conversación, dicte cómo va a ir esa conversación, porque tú puedes tener algo planificado, pero de repente haces una pregunta y te dan una contestación y tú dices, espérate, por aquí me puedo ir. Yes. Y te vas por ahí y están los 40 minutos de la conversación hablando de eso. Y las preguntas que tenías preparadas, olvídate. Pues para la próxima. Sí, sin atar. Exacto. Tú no puedes parar una conversación que va por un camino que puede ser interesante, que puede ser bueno, simplemente porque ayer preparaste 5 preguntas. O sea, ¿no? Por eso ahí sí que hay que ser un pantser, ¿verdad? Ir como que dice, by the seat of their pants, como que, ¿por dónde vamos? ¿Nos vamos por aquí? Vámonos Digo, por aquí. y hay veces que yo creo que funciona, depende de tu estilo y depende del estilo de Mm. lo que tú estás tratando de hacer. Si la invitada o el invitado saben que van a una entrevista donde es, yo no sé nada de ti y quiero que tú tires al medio y hables y tal, ok, eso puede ser un estilo y puede quedar nítido. Pero si estás invitando a alguien para hablar de un tema en específico, lo mínimo que puedes Claro. hacer es averiguar quién es esa persona, qué ha hecho, cómo, o sea, él está pidiendo tiempo para que venga a entrevistarse contigo. Sé un poquito considerado, por favor. No te tires esa, en mi opinión. Sí, sí. Sí, no, exacto. Si vas a hablar de lo que es el expertise de la Ujú. persona, o sea, si traes un científico o lo que sea, un médico o un abogado, pues no vas a empezar a hablar como que cuéntame de tu vida. ¿Y qué pasó con tu abuelo? ¿Entiendes? Como que, o sea, vamos a hablar específicamente y ahí sí, pues, ahí es bueno, pues, tener esa organización, porque estás hablando de algo específico. O sea, si nosotros entrevistamos a alguien aquí, pues, vamos a hablar de Ujú. podcasting. Todo depende de la entrevista. Depende del tipo de la entrevista y del tipo de contenido
que tú estás Y presentando también. depende del invitado. Hay gente que hay que sacarle a cucharitas la información y eso es bien doloroso. Claro, sí. Cuando tú estás ahí como que tratando pero dame más información y no sale, y no sale. Y es como que, por favor, ¿cómo lleva 5 minutos y ya te contesto todo? Y tú dices como que, ok. Para eso lo que puedes hacer es tener una buena almohada acústica de $7,000, como hablamos la semana pasada. Y ahí la persona, o una silla, ¿verdad? De esta, no una silla de No. oficina, una silla buena, y ahí, de ahí todo el mundo habla, dice de todo lo... Y se emocionan, ¿verdad? Y se abren sus sentimientos solo por la almohada de la silla. Ajá. Nah, estamos bromeando, venga. Al fin y al cabo, por favor, prepárense para su entrevista, no se la jueguen, a menos que ese sea exactamente el estilo que están haciendo y sus invitadas o invitados saben que ese es el estilo para el que van. Totalmente. Bueno, pasando a otro tema, hay que considerar el lenguaje que utilizamos cuando compartimos nuestros episodios en redes sociales. ¿Qué dijo Ariel Nissenblatt en su LinkedIn? Pues Ariel dijo algo que lo considero totalmente cierto, que tienes que ver cómo tú vas a trabajar el lenguaje de cada plataforma, y esto yo lo repito también a cada rato. No, o sea, ponerte a bailar en LinkedIn no es lo mismo que ponerte a bailar en TikTok. Así es que mira a ver cuál es el lenguaje de la plataforma y usa ese lenguaje. Tampoco pienses que hacer copy-paste, que va relacionado, ¿no? O sea, lo mismo que existe en TikTok, llevarlo ahí a LinkedIn, son dos plataformas bien diferentes. Así es que el caption, ese copy, arréglalo para que sea de acuerdo a, y también el post. Cada post va a ir diferente a lo que la plataforma necesita y la audiencia de esa plataforma necesita. También tener en cuenta que le des un poquito de background a la gente de lo que estás haciendo en ese post, porque si es alguien que entra por primera vez, tal vez no sabe nada de ti y tiene que tener un poquito de contexto. Así es que ella dice que la escritura puede ayudarnos muchísimo a ello y yo soy fan de eso, sí. El copy es un buen copy, puede hacer magia en un post definitivo. Yo sé que se puede sentir, tú que nos estás escuchando, que quizás estás empezando, ¿verdad? En tu viaje de podcasting, que para hacer podcast tienes que ser como que experto en un montón de cosas. Y ahora te estamos diciendo que seas también experto o experta en copywriting. No tienes que ser experto, pero yo sí creo que, ¿verdad? Utilizar un poquito, aprender unas cuantas técnicas de cómo escribir un buen copy, un buen mensaje, un buen caption. Eso sí te puede ayudar un montón, porque pues, es una manera distinta de cuando tú estás, todos lo hacemos, estamos en el celular, scroll, 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 scroll. Tú quieres parar ese scroll. Sí. Tú quieres que cuando alguien vaya por ahí así subiendo y vea tu post o tu reel o tu TikTok o lo que sea, diga, espérate. Una de las maneras de hacer eso es con el visual, pero otra manera también es con el texto. Exacto. Porque si tú pones algo, un gancho, como que, por eso, o sea, lo vimos nosotros, ¿verdad? Que tenemos un poquito más de edad, lo vimos un montón en el internet con el clickbait, Yep. ¿verdad? El BuzzFeed y el Huffington Post y toda esta gente que era como que, you won't believe what happened next. Y estamos hartos de verlo y lo vemos ahora, pero ese tipo de hook es como que por donde, no necesariamente ese clickbait, pero un tipo de hook es lo que hace que, por eso es que esa gente se saltaban de tráfico. Yo diría que más que el clickbait, te vayas por el gancho, que eso lo que quiere decir es, por ejemplo, toca la fibra de tu audiencia. Y eso por lo regular funciona cuando tocas el punto de dolor de tu audiencia. Si tu audiencia tiene el punto de dolor, cuando yo digo eso, la gente se queda como que, ay, ¿cuál es la tragedia? No es ninguna tragedia necesariamente lo que está viviendo tu audiencia. La audiencia puede que su punto de dolor es que quieren sencillamente pasarla bien y disfrutar un buen momento. Si tú le das eso, la gente se engancha. Entonces, busca algo que atrape a tu audiencia, sea una pregunta, una parte del texto, y después no venda tickets sin dar función. Deliver. Escribe bien ahí lo que le estás diciendo, lo que le estás prometiendo. Y eso, aunque sea así en 5 líneas, puede bregar. Y la magia está en hacerlo así en 5 líneas, realmente, algo cortito, nada demasiado largo. Hay gente que se tira los captions súper largos y los copy largos y le funciona. So, tienes que ser un buen storyteller ahí, creo yo. Tienes que poder meterle a contar eso
de una manera que de verdad atrape, que tú quieras acabar esa lectura de lo que estás haciendo. Eso depende un montón del creador y de la audiencia. Y como tú dices, el storytelling también cae ahí un montón. Son un montón de técnicas de verdad que pueden ayudar un poquito a hacer que tu contenido sobresalga. Sí. Y si no lo quieres hacer, pues podcasterasmedias.com. Gracias. Que by the way, el episodio de esta semana de Alto y Claro hablo de repurposing precisamente. Estoy haciendo una miniserie de cómo puedes hacer repurposing, porque muchas veces pasa que nos creemos que estamos repitiéndonos y la gente se harta de nosotros, pero la realidad es que nadie está viendo todo lo que tú estás haciendo. Así es que ese repurposing del que habla Ariel, precisamente es eso, es manejarlo de tal manera que lo cambias a la plataforma y al lenguaje de la plataforma para que atrape a la gente que está en ese espacio. Totalmente de acuerdo. Bueno, pasando a otro de los temas del newsletter de esta semana, ya hiciste el check-in de tu podcast. ¿Sabes dónde está tu podcast? Son las 9 de la noche. Había un anuncio así en Puerto Rico. ¿Sabes dónde está tu hijo a las 9 de la noche? Ya hiciste el check-in. Tienes que hacer el check-in estamos a mitad de año, la gente de Podbean lo sabe. Y nos están diciendo que hay que ir y verificar qué es lo que está pasando con tu podcast. Cuéntame de eso, Mayra. Pues mira, ellos te dicen que hagas una revisión de tus metas del podcast para ver si ya las estás cumpliendo. Y yo tengo aquí, la verdad, nosotras nos tiramos a 3 meses. O sea, nosotras hacemos un check-in cada 3 meses para ver cómo va. Hay uno más a profundidad cada 6, pero cada 3 meses sí se hace algo por encima de ver, ok, esto está funcionando, no está funcionando, etcétera. Y eso lo que te ayuda es a reenfocar. Hay cosas a las que puedes cambiar al momento, por ejemplo, en esos 3 meses. Hay cosas que es mejor esperar un poquito y darle un poquito más de tiempo, como unos 6 meses para ver si funciona. A veces que hay cosas que hasta un año necesitan el tiempo para ver si están funcionando. Así es que busca tus métricas, está pendiente de tus métricas. Tú no sabes si tú tienes éxito, si la cosa está funcionando, si no sabes las métricas. Y esas métricas van a depender de cuál es el objetivo de tu podcast. Si el objetivo es downloads, hay unas métricas en específico. Si los objetivos son fidelizar o crear audiencia o crear reconocimiento, etcétera, cada objetivo va a depender de la métrica que vas a estar viendo. So, no te fijes solamente en los downloads, eso lo hemos dicho un montón de veces. También reconecta con tu audiencia en esos 3 meses o en esos 6 meses, reconecta con tu audiencia, haz unas preguntas para ver si lo que estás haciendo está resonando con ellos o si deberías como que cambiar la estrategia un poquito. Y mira a ver tu workflow. Esto lo hemos hablado varias veces también. Mira a ver qué puedes automatizar, qué puedes delegar, porque ser one woman show, one man show por lo regular, uno está como que hasta el cuello ya de por sí, como para entonces añadirle más cosas. Así es que si puedes buscar ayuda de alguien, busca ayuda de alguien. Eso es un anuncio no pagado. Sí, el check-in es importante. Nosotros lo hablamos, de hecho, lo hablamos cuando empezamos este podcast y tuvimos nuestro check-in hace unas cuantas semanas. Y es como que, mira, vamos a darle tiempo a esto, vamos a ver qué pasa. Tenemos nuestras metas, ¿verdad? Lo que queremos que pase con este podcast específico. Tú tienes que hacer lo mismo. Hay que sentarse, aunque sea contigo mismo, o sea, contigo misma. Pones el checklist así como esta gente de Podbean, puedes ir al link que te lleva al LinkedIn de ellos y usa esos mismos puntos que ellos tienen. Que decían que exacto, revisar tus analytics, hacer un Q&A, mirar qué está funcionando, qué no está funcionando. Todas estas cosas son importantes porque te están dando entonces, te están enseñando cómo va tu podcast. Y si la misión y las metas que tenías cuando empezaste, si por ahí vas. Y si por ahí vas y estás cerca o si hay que cambiarla. Y si maybe no los tenías, maybe empezaste un podcast porque te dio la gana y de repente te encontraste que, mira, llevo 3 meses aquí sin querer y ya, y todavía, pues déjame cogerlo un poquito más en serio, maybe, ¿verdad? Y poner unos pasos y todo. La cosa es que siempre hacer ese check-in porque es importante. Y más también si tienes cojos, si tienes gente que lo hace contigo. Porque tú tienes que ver si todavía están alineados, si todavía tienen el tiempo, si todavía tienen las ganas, o sea, porque de repente no lo haces. Imagínate que de repente nosotros no lo hiciéramos y tú llegas aquí y yo estoy ahí aborrecido.
Ay, no quiero hacer nada. Si tú estás aborrecido, decir, mira, apaga y vámonos, ¿por qué no? Apaga y vámonos, no vamos a seguir haciendo esto porque no se puede. Tenemos que tener los dos, ¿verdad? Tener las ganas de hablar, pero es bien importante. Yo creo que es bien importante chequear la salud, ¿verdad? La salud de tu podcast Sí, y la salud de la gente que lo hace contigo, porque eso es lo que te mantiene con las ganas de seguir haciéndolo. definitivo, es como ver si hay que darle CPR o si hay que resucitarlo y cómo Con lo un puedes hacer. Un suerito, suerito, una vacuna, ajá, qué es lo que hay que hacer para arreglarlo? Y si está yendo bien, celebrarlo, mano. también. Porque a Sí, veces nos enfocamos solamente, ay, no llegué a tal, pero mira a ver en bien. qué arreglar. Ajá, Ujú, ¿en qué arreglar? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero ¿y si está funcionando? Si no necesita ser arreglado, pues también y ujú. celébralo, date ahí un cavita, un traguito, algo, o sea, un vinito, Sí, no, exacto, para darte cuenta, como que mira, lo que estamos haciendo estaba viéndole bien, así, let's keep doing it, como que no hay que Exacto, cambiarlo. exacto, exactamente. Bueno, y pasando al último tip de esta semana, vamos a hablar de 5 tips para empezar un podcast de Lauren Douglas, que los compartió en su LinkedIn, pero no son los tips estos que usualmente escuchamos por ahí. Cuéntame, Mayra. Sí, me gustó mucho este acercamiento que hizo Lauren porque no es el básico, estos son los 5 micrófonos que puedes considerar para comenzar un podcast. No, ella se fue más por el mindset y eso me gusta mucho. El primer tip que ella da es las ganas. Tienes que querer hacer Ujú. esto, definitivo, porque el podcasting no es un sprint, no es una carrerita rápida, es un maratón y en la medida posible debes disfrutarte ese proceso, porque si no, aunque nadie esté escuchando, aunque sea bien poquita tu audiencia, ¿sabes? Si ya estás es como que aborrecida y dices, no, esto no es lo mío, ok, quítate, porque realmente no va a bregar. El clip and ship, que es lo otro que ella dice, que es identificar ese contenido que puedes usar en redes sociales. Y esto lo estábamos hablando Julio y yo, que yo a veces uso algunas herramientas de inteligencia artificial para identificar los clips que puedo utilizar, pero muchas veces no necesariamente dicen lo que yo quiero que digan o no abundan suficiente o se van a lo loco y lo que cogen es al final el final del episodio o algo así por el estilo. Y yo tiendo a marcar, mientras estoy editando, marcar lo que puede ser usado para clips y de ahí entonces saco y edito yo mi propio clip y lo hago yo si entiendo que lo que me dio que son social media, si lo que me dio inteligencia artificial pues no está funcionando y dale cariño porque no necesariamente lo que sale específico de la inteligencia artificial va a tono con lo que tú quieres que funcione. Otra cosa que te dice es paciencia. Definitivamente los podcasts llegan, mayormente casi todos llegan a 30 episodios, muchos de ellos, y de ahí se quedan. Esa es la métrica que hay últimamente. Así es que paciencia, como te decía al principio, esto no es, no es una carrera rápida, es un maratón. Otra cosa que dice Lauren, que me gustó un montón, es la valentía. Tienes que ser valiente de decir lo que piensas, porque si no caes en el Ujú. montón. Y la única manera de tú posicionarte como alguien que tiene una idea o identificarte es teniendo una opinión. Si no tienes opinión, vas a caer en el montón. Así es que nadie quiere caer en el montón. Lo otro es que tenga bien presente que el podcast es para tu audiencia, no es para ti, Ujú. es para tu audiencia, es para quien te está escuchando. Por más que te guste, etcétera, puedes hacer una que otra cosa para ti si tú quieres, pero ten pendiente que a tu audiencia le guste, porque ellos te están prestando sus oídos. Es como un intercambio de tiempo por lo que tú me estás dando. Así es que ten eso en cuenta. Yo creo que me gustó mucho el ir por el mindset, estuvo bien nítido. Sí, lo cambia un poquito, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados. Cuando ella dice esto de las ganas y el proceso, esto es lo que se está hablando de disciplina. Me acuerdo que en estos días, esta semana, Ujú, que se celebró el juego de estrellas de las grandes ligas, ujú, eh, Francisco Lindor, que es un pelotero puertorriqueño, hicieron una pregunta y él dijo que él no es motivado, él es disciplinado. ujú, Él dice, la motivación sube y baja, exacto. pero la disciplina es lo que hace que tú salgas allá afuera. La temporada de Grandes Ligas es larguísima, son 162 juegos, plus si pasas a los playoffs, pues son más juegos todavía. Y él dice que, o sea, la motivación viene y baja. Y eso pasa cuando la gente que va al gimnasio o lo que sea, o sea, como hay días que tú no lo quieres hacer, es como que yo no quiero hacer esto, no tengo las ganas, pero sabes que tienes que hacerlo o sabes, ¿verdad? Cómo el proceso
para llegar a lo que estás buscando, pues tienes que hacerlo. So, tienes que hacerlo. Él dice que él lo hace más porque él quiere que sus hijos vean que su papá vaya afuera y hace todo lo que tiene que hacer, el trabajo fuerte para ser el mejor, ¿verdad? Pero obviamente es uno de los mejores peloteros en el Mm, mundo y eso es lo que hace que siga haciéndolo así, por tener esa disciplina. Hay que ser igual así en este proceso de creativo. No tiene que ser podcasting solamente. Yo creo que en el proceso creativo sí. te das cuenta de que a veces tú puedes ser pintor, tú puedes ser músico, lo que sea, y hay veces que no quieres hacer nada. Pero necesitas tener un proceso que te ayude a poder hacer algo. Por eso es bien importante, ¿verdad? No simplemente, cuando es en el podcast, pues no simplemente sentarte a hablar ahí ya, sino tener una idea. Y lo que ella mencionaba también de lo de clip and ship, Ujú, eso a mí me llegó porque me he dado cuenta específicamente cuando empezamos esta versión de este podcast, que es un arte, es bien difícil, sí. porque a veces tú estás escuchando algo y dices, esto está excelente, y cuando miras son 4 minutos. No puedes usar esos cuatro Eh, minutos en redes no. sociales. Tú tienes que buscar entonces una manera de que 1 minuto y medio, 2 minutos resuman un poquito bien lo que está pasando para tú poder, ¿verdad?, comunicarlo y ponerlo en redes sociales y que la gente lo vea y que le interese. Toma un poquito de tiempo. Y ¿verdad? Hay herramientas y que sé yo, que tú se las tiras y te dan unas recomendaciones. Cuando, por lo menos en nuestro caso, no son tan buenas porque no piensan bien en español, pero si es en inglés, pues no tienen tanto problema. Pero sí es como que un poquito de struggle. Así que hay que cogerle práctica. Por lo menos Sí. a eso de, ¿verdad? De buscar los cortes para redes sociales, necesita un poquito de Sí, práctica. yo creo que también ahí en la parte de la edición, ¿no? O sea, tú estar Ujú. pendiente de, cuando estás editando, está pendiente de cuáles son momentos que pueden ser memorables y crea tú el contexto. En esos clips a veces se pierde el contexto. Si es Claro. así, edítalo para que se cree el contexto que tú estás tratando de ofrecer, porque si no puede ser que están hablando de otra cosa de repente cuando escuchas el clip y no, como que se siente que es otra cosa, no lo que tú estabas diciendo, que eso me pasa continuamente, y entonces le tengo que meter contexto. Y hay veces que hay que tener ese detachment en edición, ese despegue de te enamoró algo, pero igual no necesitas tener todo eso y tienes que empezar a crear ese juicio de qué es la parte más importante que la persona necesita saber en 1 minuto y medio o en 1 minuto y irte por ahí. Eso yo creo que vale la pena hacer ese detachment de vez en cuando. ¿Y sabes qué puedo ayudar con eso? Que es algo similar a lo que, o sea, va en línea con lo que Ariel estaba Ujú. diciendo y yo voy a empezar a hacer para este podcast, es utilizar eh, fotos con texto abajo. O sea, no necesariamente Mm, un video, pero, o sea, una foto con las líneas de lo que la persona quiere decir y entonces después el video. Eso lo está haciendo mucho Spotify for Podcasters en Instagram. mm, Ellos te ponen como unos screenshots de la conversación, pero con el caption abajo, con los subtítulos, ajá. y tú lo ves en foto, y ahí, pues, obviamente, pues es más editado, pero no es exactamente o sea, lo que están diciendo, es como que una línea o dos que te da el contexto, entonces después te muestran el clip completo. Mm. Me está gustando esa idea, porque es distinta, es una foto, pero, ¿verdad? Igual estamos en cámara, o sea, tú tiras el screenshot y todo, y me está gustando esa idea. Creo que la van a ver un poquito más en las redes sociales Y déjennos saber de qué Tropical piensan, Podcast. déjennos saber, eso sería una buena práctica también de parte de nosotros acá. ¿Les está gustando lo que estamos ofreciendo? ¿Qué quieren escuchar más? Contéstenos, contesten un mensaje, envíen un mensaje por aquí. Si están escuchando en una plataforma donde tienen comentarios, envíenos un comentario. Así mismo es. Bueno, Mayra, ya nosotros estamos terminando. Vamos a hablar de qué está pasando con nosotros, qué está pasando contigo Pues esta aquí, semana. esta semana, preparándome para la semana que viene, para la presentación con la gente de Ujú. Metricool y trabajando bastante en par de relanzamientos que tenemos acá en Podcasteras. Así es que en esas estoy. ¿Y tú? ¿Qué está Y la pasando casa y todo contigo? bien, ¿Sí? la casa todo bien, la La casa, la la casa todo casa bien. la casa está, fíjate, sí, está bastante bien. ¿Y tú? Ay, ¿Qué bendito. está pasando contigo? Mano, llegó hoy jueves, Ajá. a Puerto Rico y va a estar hasta el sábado. Es una pelota de nube de polvo del Sahara, No. que es enorme. Y la cosa es que yo no soy una persona que sufre mucho de alergia y todo esto.
pero eso es tan fuerte Sí. que nada más tú haces salir de tu casa y como que el dolor aquí así al frente o en el ojo, como Ah, que en esta área, tu frente y el ojo, ajá, ese es sinus, ¿verdad? ajá. Esta parte. Y es como que, ay, Dios mío, y como yo no sé cómo la gente que tiene más alergias por lo que sea puede sobrevivir, Mira, porque es tan fuerte. para todo el que se pregunte si es posible que llegue polvo del Sahara a Puerto Rico, gente, es posible. Si llegan huracanes, es posible que llegue polvo del Sahara. Y lo que llega es una cosa macabra, que se pone todo gris, absolutamente gris. Los Ujú. carros se ponen grises, todo Los es carros. macabro. Es como el polen aquí, una cosa similar. Es verdad que está bien fuerte, pero también es un love-hate relationship, porque mientras más venga polvo del Sahara, menos pueden formarse huracanes. Pero Sí. lo que pasa es que para septiembre, que es la temporada alta de huracanes, pues no hay polvo del Sahara, o No, no hay casi polvo del no. Sahara. Pero sí, o sea, este día está fuerte, de verdad, y Ouch. llegó hoy, va a estar hasta el sábado, así que la gente que tiene problemas respiratorios, les dicen que anden con Cuídense, mascarilla o lo que sea, cuídense. porque de verdad que está difícil. Dale. Bueno, Mayra, ¿dónde la gente te consigue en redes sociales? me pueden encontrar en podcasterasmedia.com o en Instagram y LinkedIn como Mayra Ortiz Nieves. Y a mí me consigue en Instagram como Julio Axel Ponce, en LinkedIn como Julio Ponce Marín, y también te puedes suscribir a tropicalpodcasting.com. Y nada, ya nosotros terminamos. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Voy bien loco. Voy bien loco.